se convierta en la primera y única moneda universal. Mantuvo su presencia en el comercio desde el siglo XVI hasta finales del XIX. Su paulatina desaparición respondió a las declaraciones de independencia de los territorios americanos, la caída de los precios de la plata por las crisis económicas y los gastos ocasionados por las guerras de independencia. Bien, a finales del siglo XVIII, y comienzos del XIX, los efectos de la Revolución Francesa prácticamente transformarán de forma definitiva los contextos de los muchos colectivos del mundo de Occidente de aquella época. En ese sentido, los enciclopedistas, los llamados enciclopedistas, cuestionan el derecho divino de los reyes. Las corrientes del racionalismo fundamentaron el pensamiento filosófico de la Revolución Francesa. Entonces, la sola proposición, pienso, luego existo, fue el detonante que llevó el cadalso a Luis XVI. Contribuyó también la influencia de la Ilustración, basado en los conceptos de la razón, la igualdad y la libertad. Este fue el principio ideológico que impulsó a los territorios americanos a la búsqueda del concepto de libertad e independencia. La Ilustración y el ejemplo de Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para el desarrollo de la Revolución en Francia. Bien. En las primeras décadas del siglo XIX, Francia invade España. La Casa de los Habsburgo es obligada a abdicar al trono y cederlo a José Napoleón, alias Pepe Botellas. Refriegas y motines ocurren con el fin de desterrar a los afrancesados y recuperar el poder en nombre de Carlos IV, los carlistas, lo cual ocurre. Sin embargo, es obligado a entregar la corona a Fernando VII, su hijo, quien desarraiga a su padre a Cerdeña. El debilitamiento de la corona española y la carga ideológica del humanismo y la Ilustración fueron el germen en los librepensadores americanos que buscaron desestructurar el poder español en las antiguas provincias españolas en América. Bien, capitanías, reales audiencias, virreinatos y demás estructuras metropolitanas se transforman inicialmente en estados confederados y luego en repúblicas libres, que motivó la necesidad de buscar un cuño de identidad que represente y simbolice ese cambio. Durante las guerras de independencia surgen personajes como Simón Bolívar, quien contribuyó de manera decisiva a la liberación de las actuales repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Participó en el Congreso de Angostura en 1819, donde se establece la ley fundamental de la Constitución, base para la fundación de la República que se plasmará en efecto en el Congreso de Rosario de Cúcuta en 1821. Marco legal que permitió el nacimiento de la República de Colombia, mejor conocida a esa época como Colombia la Grande o la Gran Colombia. Bien, adicionalmente a eso, 4 son los importantes gestores que en efecto aportaron al surgimiento de una América nueva. Estarán el cura Manuel Hidalgo y Costilla, que el 16 de septiembre de 1810 tocó la campana de la parroquia de Dolores, Guanajuato. Lanzó el grito que inició el movimiento de independencia de México con un ejército de 40,000 miembros. Tomó las ciudades de Guanajuato y Guadalajara y un año después es capturado en el norte de México y el 30 de julio de 1811 en efecto es fusilado. Pero bien, hay otros personajes que aportaron a este proceso de construcción de independencia a nivel de todo lo que es la América hispana, de la América que finalmente es la América independiente. Estará Francisco de Miranda, participó en varias campañas, incluyendo la independencia de Estados Unidos en 1776. Recorrió Europa promocionando la causa libertadora. En Francia se unió a la revolución y de regreso a América fundó el periódico El Colombiano, con el que coordinó los movimientos revolucionarios que se consolidan en 1810. Un año después, proclamó la independencia de Venezuela. Tras varios errores políticos y otros aciertos y otros errores militares, es desterrado a España, donde en efecto fallece. Miranda prácticamente es el intelectual del proceso de construcción de independencia, en lo que
después sería Colombia la Grande. Miranda es el gestor, Miranda es el intelectual, Bolívar en cambio fue el brazo armado. José de San Martín es otro personaje. Él nace en 1778 y fallece en 1850. En 1812, en Buenos Aires, organizó el Ejército de los Andes, con el que logró la independencia de Chile y posteriormente proclamó la liberación del Perú. Otro personaje importantísimo, en efecto, en 1822 también mantuvo una reunión, me refiero a San Martín, con Bolívar en Guayaquil. Tras esa entrevista, prácticamente finalizó su actividad como libertador y regresó a Europa. Fallece en Francia en 1850. Como decía, hay otro personaje importantísimo de este proceso de construcción de independencia, que es Bernardo Higgins. En 1810 inició el movimiento de independencia. Se unió también al ejército de los Andes que creó José de San Martín, que se consolida con la soberanía de Chile. Posteriormente, con San Martín, organizó la expedición libertadora del Perú. Fallece exiliado en Lima en 1842. Bien, la construcción de un cuño identitario fue todo un proceso metodológico. Las nuevas divisas, me refiero, las que surgen a partir de la creación de los Estados-naciones, aún respondían en formato, peso, ley y fino al sistema monetario octogesimal español. Así, epígrafes y diseños buscaron identificarse con el nuevo orden. Aludieron a las declaratorias de independencia, a las declaratorias de libertad y el nombre del nuevo Estado perfectamente surge a partir de aquello. Se graficó entonces en estos nuevos cuños figuras femeninas con vestimentas e incluso armas étnicas y frutos regionales. La proporción áurea, como podemos apreciar en estas monedas, en la representación femenina, respondió a los cánones de la época, la influencia del neoclasicismo. Mostraron entonces sus identidades étnicas, pero sus caracteres antropomorfos geopolíticamente respondían a los modelos europeos. Así, el cuño de identidad se convertía en una antítesis del modelo español. En las divisas acuñadas en las primeras décadas del siglo XIX, se encuentra entonces el proceso evolutivo de sus escudos de armas, muestran sus rasgos identificativos, realidades naturales y su reivindicación como territorios libres e independientes. Bien. América estableció alianzas territoriales, subordinadas a una estructura administrativa y geográfica, concepto regional sustentado en la unidad que estableciera la corona española. Francisco de Miranda, mira que me he confundido ahorita, ¿no? En 1750-1816, idealizó el modelo fundamentado en la utopía, Gran Colombo, en alusión a Cristóbal Colón, del cual se generaría el nombre la Gran Colombia o Colombia la Grande. Esa utopía de la unidad continental buscó la hegemonía política contraponiendo lo americano al español. Desarraigó y rechazó su identidad volviéndola ajena. Se justificó el quiebre ideológico, lo americano será enfrentado al español, según E. Fernández. Fue así como el otrora concepto de unidad imperial, la conformación de una identidad nacional común a la metrópoli y a la latinoamericana, invocaron los caudillos como una afirmación de unidad y de lucha por la separación de España, justificadas en la ruptura provocada por las corrientes de pensamiento que motivaron los procesos independentistas. En Miranda, el gestor, en Miranda, el intelectual, la búsqueda de un nombre para la América independiente expresó el anhelo de delimitar conceptualmente una realidad geográfica, cultural, política propia y sustraerla de la idea colonialista de la nación española como totalidad homogénea. Llamó a la utopía Colombia, nombre que buscó romper, en efecto, con la identidad hispana. Bien. En efecto, el primer escudo de Colombia y Ecuador, como lo podemos apreciar aquí, ¿no?, responde a unos grabados que están grabados, en efecto, en los primeros predecimales quiteños. Lleva las cornucopias o cuernos de la abundancia, que nosotros los podemos apreciar aquí. Las fases colombianas y la segur. La libertad se personaliza con las fases, símbolo de la república, pues se la consideraba como la insignia de los lictores romanos, de los cónsules romanos. Las fases eran un conjunto de hacha grande o segur como mango,
está envuelto en un haz de varas, elemento identificativo de los lictores romanos, en efecto, ministros de justicia en la Roma antigua, quienes procedían a los cónsulos cuando se iba a justiciar a un convicto. Las varas servían para azotarlo y la segur para degollarlo después. En el caso del escudo de armas colombiano, se colocaron lanzas en lugar de las varas. Ahí se ve la vinculación de las sociedades étnicas. Aquí vemos efectivamente cómo se va definiendo un cuño identitario, un cuño que incluso hablará de abundancia, riqueza y prosperidad. Abundancia, riqueza y prosperidad con las cornucopias, con estos frutos que vemos aquí, y eso simplemente son las famosas armonías sociales y también la búsqueda de un mundo utópico a partir de la construcción y creación de un cuño identitario o de lo que nosotros podemos llamar como el concepto de libertad. Me he permitido aquí poner, en efecto, cómo Ecuador fue construyendo su cuño identitario para la construcción de identidad. Los elementos identificativos del contexto geográfico, me refiero de acá, de lo que es Quito, de lo que es Ecuador hoy por hoy, son relevantes. Así, en los primeros escudos de armas de Ecuador se colocan estas 3 elevaciones. Estas 3 elevaciones harán alusión a varios elementos. Uno de los interesantísimos que aportan al proceso de consolidación de independencia que prácticamente estamos celebrando en estos días, 9 de octubre de 1820, Guayaquil, la gloriosa Guayaquil, y que después, en efecto, se sellará en lo que después fue la batalla de Pichincha en 1822, construyen nuestra independencia. Esta moneda, de alguna forma, habla de aquello. Si nosotros apreciamos aquí, vamos a ver el Cerro Panecillo. A ese otro lado estarán las faldas del volcán Pichincha. Y el otro, el Pichincha, el Ruco y el Guagua Pichincha, el Cerro Ronguí, el Pichincha, perdónenme, ¿no? Ya. Sobre el Panecillo, que incluso en algún momento nos habló algo, Ricardo, que alguien le había dicho de este cerro cercano a Quito. Sobre el Panecillo, nosotros vemos un torreón. Este torreón en piedra no es nada cercana a la arquitectura vernácula. Tiene muchísimo que ver con la arquitectura española. Y es porque en este cerro, en 1822, en la batalla de Pichincha, el 24 de mayo, efectivamente se apostó el ejército aragonés, el batallón aragonés, desde donde atacaban a las huestes libertarias en la parte de Longwy. Entonces la moneda nos habla justamente de este hecho histórico. Y al lado estará, como nosotros podemos apreciar aquí, el Pichincha en erupción, que hará alusión a la tradicionalidad, por decirlo menos, del Pichincha, de sus varios eventos de erupción. Y también hará referencia a esa parte interesantísima del himno nacional que no se canta en nuestro país, pero que es parte de nuestra identidad y que dice así: y si nuevas cadenas prepara, la injusticia de bárbara suerte, gran Pichincha, prevén tú la muerte de la patria y sus hijos al fin. Hunde al fondo en tus hondas entrañas cuando exista en tu tierra el tirano. Entonces, aquí podemos apreciar efectivamente cómo Ecuador se va constituyendo en una república independiente y también va buscando un cuño de identidad arraigado principalmente con los conceptos regionales, lo cercano, lo cotidiano, lo que nos permite identificarnos como tal. El sol en el mediodía, en efecto, hará alusión a que estamos en la mitad del mundo. El famoso Ecuador o Ecuateur, que desde el siglo XVII ya la misión geodésica lo había identificado como tal, Ecuateur. Y las estrellas que están aquí son tantas estrellas como, en efecto, tantas provincias del Ecuador de aquel instante se constituyeron como tal. En el otro lado estará la representación de una figura femenina muy parecida a la colombiana, exactamente igual a la colombiana. Es una representación de una figura étnica, de alguna forma se pretende así, por lo menos así dice el discurso, con un cintillo de la libertad, pero guardará esa influencia grecolatina, una toga a la romana. Bien, el simbolismo que acompañó a la divisa incorporó escudo de armas con elementos de identidad regionales, como ya vamos viendo. Así es el caso, por ejemplo, de esta onza de la República de Centroamérica, donde están 5 elevaciones en la moneda, como ya había hablado, y que se refiere, en efecto, al Estado Confederado, integrado en aquel entonces por Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Vamos viendo cómo esos elementos nos permiten esa identidad que en esta noche quiero socializar. En el reverso muestra el árbol de la ceiba, representativo de Centroamérica, cuyo significado es la libertad.
por las características físicas del fuste recto y la superior frondosa. De allí el epígrafe, libre, crezca y fecunda. El café aparece recién a partir de 1847 en las monedas de un real, producto emblemático del modelo, modelo productivo, del modelo económico agroexportador en efecto de Centroamérica. Logrará conceptualmente algo similar, pues grabó una granada en alusión al fruto típico de la región, que incluso se relacionó al nombre del virreinato de la Nueva Granada. A ver, muy bien. Aquí volvemos a ver a nuestra preciosa onza quiteña. Los signos zodiacales que nosotros podemos apreciar aquí, ¿no?, tienen tres significados. El primero, la liberación de la provincia de Guayaquil. Leo, Virgo, Libra y Escorpión relacionan los meses anteriores a la Revolución de Octubre de 1820 que estamos próximos a celebrar. Bien, desde las conspiraciones hasta consumación, en efecto, el 9 de octubre. El segundo tiene que ver con la posición del Ecuador como línea divisoria del mundo. El sol al mediodía, como ya lo dije hace un momento, con rostro antropomorfo, ubica a Quito cerca de la línea del Ecuador, nombre de la república que amoneda la onza quiteña que podemos apreciar en esta noche. Y el tercer significado es un significado literario, muy bonito, muy interesante, que está en Moby Dick. Refiere a los meses de julio a octubre, periodo de migración de los cetáceos desde el norte por el Ecuador y su derrotero por los mares del sur. De hecho, esta moneda, en efecto, tiene un capítulo importante en Moby Dick, la ballena, en el doblón de Heijat, que bueno, algún rato será motivo de otra exposición. Bien. Vamos a ver por acá qué tenemos. Aquí es interesantísimo esta relación geográfica que me he permitido decir, ¿no? En esta plumilla del siglo XIX, que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, en España, del Ministerio de Cultura de España, podemos apreciar, lo dicho, el panecillo, el panecillo. En este óleo de Rafael Salas también podemos apreciar aquello, el panecillo, ¿no? Y en este otro lado tenemos el ongüí, y en efecto, el pichincha en erupción. Bien. Las monedas son mensajeras de conceptos establecidos por una superestructura de poder y consecuentes con modelos económicos que en el caso de gestas, luego del proceso de independencia, que en el caso de las gestadas, luego del proceso de independencia, buscaron la separación ideológica con la metrópoli, pero aportaron al sustento del modelo económico liberal agroexportador, por lo menos en la mayoría de países americanos, que establecieron vínculos de comercio con Estados Unidos y sobre todo con Inglaterra. Por otro lado, la influencia del neoclasicismo, intrínsecamente ligado al humanismo y a la ilustración, es el eje que dio lugar a la generación de un cuño cuyo discurso gráfico estableció la simbiosis entre el figurativismo y las armonías sociales, sustentadas en la riqueza, la abundancia, prosperidad, asímiles al concepto liberal, al concepto liberal que surge con la Revolución Francesa, de la libertad, igualdad y la fraternidad. Bien, yo creo que con esto he logrado concluir mi presentación. Históricamente siempre acompaño yo con una bibliografía, desde donde yo he capturado mucho de la información que me ha permitido socializar en esta noche. Dejo abierto el foro para la posibilidad, en efecto, de que existan preguntas, inquietudes, comentarios, que será un placer realmente solventarlos. Muchos de los, también por rigor, yo pongo las páginas de internet de donde he capturado estas informaciones, incluso las fotografías. Muchas gracias, queridos colegas. Bien, pues muchísimas gracias, Carlos, por tu fenomenal exposición de hechos. Me parece que es muy importante que nosotros los mexicanos nos enteremos que mientras los ecuatorianos, los colombianos, los argentinos podían tomar elementos de diferentes lugares e incluso de diferentes países, nosotros en México hicimos una guerra de independencia muy central, muy localista y sin ningún orden de influencia externa,
precisamente por la sencilla razón de que nosotros no tuvimos la entrada de ejércitos de otras de las colonias o virreinatos que estuvieron en América. Carlos, te sugiero que nos dejes de compartir tu pantalla para que podamos vernos entre todos si tuvieras la amabilidad. Ya, ahí estoy ya. Bien. Si alguien tuviera alguna pregunta o algún comentario que hacer, este es el momento. Esta ha sido la presentación más meteórica que hayamos tenido hasta ahorita, pero no por ello menos nutrida en datos y particularmente en ideología sobre la simbología de las monedas que se tenía entonces, los elementos que se utilizaron y en particular esa onza quiteña, que es la primera pieza que tiene los elementos propios, autóctonos, con influencia de otros lugares, por haber pertenecido en este particular periodo a la Gran Colombia, que era precisamente el sueño bolivariano. Si Sudamérica se hubiera consolidado junto con México y Centroamérica, nadie nos hubiera podido parar, pero hubo demasiados intereses personales y era demasiada área geográfica para poder de alguna manera tener comunicación pronta y poder actuar con concordancia. En alguna forma me recuerda al Imperio Romano, que llegaba desde Gran Bretaña bueno, desde Portugal hasta más allá de Asia Menor, en algún momento dado, y pues era muy difícil tener dominio de tantos territorios. Bien, ¿algún comentario o alguna pregunta que tuvieran ustedes para poder aprovechar la presencia de nuestro gran ponente del día de hoy? Pueden tomar su micrófono y abrirlo y empezar a hacer sus preguntas. Buenas noches, les saludo desde Quito, no sé si me escuchan. Sí, claro, Andrés, Sí. adelante. Bueno, ahí sí, buenas noches. Me presento, Andrés Ramírez de Quito. Señor Terán, un gusto, una admiración, señor Roberto Mastalir también. Para mí son dos referentes de la numismática y muy honrado, señor, también de la Sociedad del Bajío. Y pues no, muy contento con todos esos ciclos de conferencias. Yo tenía unas preguntas puntuales acerca de las acuñaciones. En esta acuñación, usted compara en el panecillo donde se ubica este castillo español, digamos, ¿no? Que sería una representación, no sé si es del bastión español aragonés, Así que, es. que se da en la batalla esta del panecillo, años antes de la batalla del Pichincha. Y preguntarle, mire, se refiere en la moneda de 8 escudos, se pone al ungüí, al cerro ungüí, pero se pone esta paloma que de alguna manera me muestra un significado como que ahí estuviera ubicado donde fue la batalla del Pichincha. Pero la batalla del Pichincha fue en el cerro, realmente en la cordillera del Pichincha. Entonces no sé si es un error, digamos, que le hayan puesto al ungüí y la paloma porque debieron ponerle al Pichincha. Una pregunta, ¿no? O sea que Claro. tal vez... y de ahí tengo otra, no sé, muy amable. Con mucho gusto. Ya, bien, vamos. ¿Me permite, Ricardo, compartir para meternos para graficar Por supuesto. lo que queremos exponer? Adelante. Ya. Bueno, a ver, voy a meterme. Bien, estoy aquí. Bien. Según los decretos, en efecto, que involucran este tipo de iconografía en la moneda, se establece que el panecillo, que es el que vemos aquí y que tiene el torreón, en efecto simboliza donde estuvo ubicado el batallón aragonés, el cercano a Fernando VII. Así es. No solamente en la batalla del panecillo, sino en el resto, porque el torreón estaba asentado desde mucho más antes, ¿no? Y luego, este es el Cerro Ungüí y el volcán Pichincha en erupción, y la iconografía que nosotros aquí podemos apreciar prácticamente un poco simboliza el famoso Valle de Quito. El ave que después se generará en lo que será el cóndor, un poco tiene que ver con la riqueza de las aves del Valle de Quito y del Valle de los Chillos. Entonces, no necesariamente puede ser el cóndor. Después, reitero, es el cóndor. Y el Pichincha en erupción, en efecto, hace alusión, como ya me permití decir en la conferencia, a la tradición de varias erupciones que ha tenido Quito a lo largo de la historia. La batalla de Pichincha, la sabemos, ocurre en las faldas del Pichincha, pero
dentro del simbolismo que yo pretendo dar a conocer en esta noche, es que nuestra moneda no solamente representa a los accidentes geográficos, sino que también hace alusión a estos hechos que me he permitido decir de la batalla de Pichincha como tal, porque si no, simplemente no tendría sentido que nosotros aquí tengamos el torreón en piedra, sino, o sea, no con un adorno complementario no puede ser. Y observemos que incluso sobre el torreón en piedra está también otra ave. Entonces ahí se reafirma esta riqueza que existe de por medio en las aves del Valle de Quito. Y luego finalmente, si me permiten el comentario y nos acercamos al epígrafe, vamos a ver estos rosetones. Estos rosetones son o constituyen la marca de la casa de acuñación, la marca de la casa de Quito. Tradicionalmente, las amonedaciones españolas, la ubicación de la ceca determinaban monogramas. PTS, LMA, LM, ¿no? NG, G, etcétera. Pero en el caso de Quito, este rosetón hace relación a una flor muy particular que es bastante tradicional y cuyas evidencias documentales de esta tradicionalidad y uso se hallan en algunos documentos incluso del siglo XVI, en los que se solicitó, el Cabildo de Quito solicitó el adornar las casas de aquel entonces con los geranios. Entonces estas marcas, en efecto, hacen alusión al geranio como un elemento identificativo de Quito y de su casa de acuñación. No sé si con eso satisfaga su inquietud. Con mucho gusto, la segunda pregunta estoy a su orden y me diga usted su comentario. Gracias. Ajá. Señor Terán, le agradezco mucho. Sí, bueno, era un poquito, porque a mí me confundía lo del Lungüí, porque es un poquito más alejado donde fue el 24 de mayo la batalla del Pichincha. Entonces yo decía, qué raro, porque bueno, es como un significado de la batalla, digamos, a mí me da, ¿no? Del bastión realista y de las tropas libertadoras en el otro cerro. Un poquito no me queda claro, pero porque a mí me da la impresión como que tal vez se confundieron la acuñación y le ponen el cero Lungüí porque no le ubico por qué le ponen ahí. Exacto, en esa se le ve el cero de al frente, donde está la batalla donde estuvo Sucre, digamos, ¿no? Ya. Ahora, mi amigo, si nosotros hacemos una comparación entre la plumilla de la Biblioteca Nacional de Madrid y este óleo de Rafael Salas del Museo Alberto Mena Camaño, vamos a ver efectivamente aquí ese elemento gráfico. Mire usted, compare la plumilla con la moneda y el óleo con la moneda. Entonces, es esa relación. Es una relación de una búsqueda de identidad sobre la base de los elementos regionales propios de Quito. Como me permití comentar al inicio de la conversación de la conferencia, la idea era buscar un divorcio entre la iconografía y simbología española y sacar uno nuevo, uno que relacione a los hechos geográficos e incluso a los hechos históricos. Sí, o sea, lo que usted dice es cierto, pero este es un concepto de analogía en el que de alguna manera lo que se busca es construir un ideario que permita en efecto establecer un concepto de identidad y la perdurabilidad de la memoria histórica de los hechos que hoy por hoy nos permiten constituirnos como ecuatorianos. Espero quizá con eso satisfacer su inquietud, mi querido amigo. Muchas gracias, señor Isa, muchas gracias. Le molesto y les molesto con el tiempo con otra preguntita. No, con gusto. Muy amables. Otra pregunta es que a mí me llamó la atención siempre, hay la de acuñaciones de 1833 de la Casa Moneda de Quito, de plata, en donde más bien se muestra el panecillo y el ungüí solo con dos palomas o cóndores, que digamos en mi imaginario me da una relación de la paz, digamos, ¿no? Ya pasó la independencia, entonces en 1833, que se había el debate de 1832 o 1833, se acuña esta moneda en la Casa de Quito, pero ya no se pone el castillo, sino es más bien como solo las dos palomas. Pero luego en este 8 escudos de 1843 vuelven a poner el castillo realista y las palomas. Entonces, a mí me llama la atención porque pasado, digamos, más de 10 años, se vuelve a retomar una simbología realista en las acuñaciones. Entonces, es como que le vuelven a dar una presencia al mundo
no sé, pues de la colonia, ¿no? No sé, tal vez me podría guiar un poco en ese sentido. ¿Por qué luego ponen otra vez el símbolo del castillo? Pasado varios años, ¿no? Claro, claro. Bueno, en principio la monedación del 33 por el módulo, en efecto solamente se consideran 2 ceros, que incluso mi querido amigo, usted recordará que se confundían con los ceros de la marca y que pretendían darle una cercanía a la mitad del mundo como tal y que en el medio de los 2 ceros de la marca estaba la mitad del mundo, nada más falso que aquello. No, simplemente siempre sí eran el Longwy y el Pichincha en las primeras amonedaciones, primero para contestar aquello. Después, en efecto, el escudo de armas de Ecuador e incluso la morfología de la moneda quiteña tiene sus cambios y sí, posteriormente se integra nuevamente el castillo, pero recordemos que más bien, a mi modo de ver, es una forma gráfica de asentar que en efecto el proceso de construcción de independencia se parte, pues lógicamente, a partir de la defenestración del poder español, ¿no? Y en la memoria colectiva siempre permanecerá aquello. Si usted se fija en el Monumento de la Independencia, que tiene harta carga duriñesca, me refiero neoclásica, y porque en efecto fue hecho por los Durini en la Plaza de Independencia de Quito, usted va a verle al león, y el león tiene una saeta, una flecha, ¿no? En el tórax, y hace alusión a esa parte del león herido que también está en efecto en las letras del himno nacional y que incluso en determinado momento fue el reclamo de la Embajada de España que para mantener buenas relaciones, que no sé qué, que quitémosle la saeta y demás, ¿no? Pero bueno, la pervivencia de elementos españoles en el imaginario, dígase en los monumentos o dígase incluso en las monedas y posteriores al proceso de independencia, lo que permiten es reafirmar el concepto de independencia, reafirmar que hoy por hoy ya no somos provincias españolas y ultramar, ya no pertenecemos al concepto del virreinato, también llamado como colonia, sino que en efecto está construyendo en el imaginario quiteño, en el imaginario ecuatoriano en este caso, que se está sustentando mejor la libertad y la independencia, ¿no? El tema de la memoria histórica es importante. Nosotros no podemos negar, como lamentablemente hay algunas corrientes, sobre todo en Europa, que pretenden hoy por hoy hacer ese concepto de negación de la historia, eliminando los antiguos monumentos de Franco, eliminando los nombres de las calles que aquello también tenía que ver con la época de Franco. Eso es una tontera. Más bien, mientras más pervivan los elementos que nos permiten mantener el concepto de libertad y darnos cuenta de que en efecto ese proceso de construcción de libertad no fue una casualidad, sino fue todo un proceso, como vuelvo a repetir, íntero, en el cual se iban incorporando procesos de causa y efecto, da lo que hoy por hoy somos como una nación. Y la idea, en efecto, a través de la moneda, que es una mensajera de ideas, una mensajera de conceptos, que bueno, lamentablemente no tenemos hoy por hoy moneda, en Ecuador me refiero, pero a través de la moneda se busca reafirmar esas conceptualizaciones históricas. Espero con eso satisfacer su inquietud, mi querido amigo. Muchas gracias, señor Isa, le agradezco mucho, sí. Una oportunidad para mí poder conversar con usted y también el señor Mastalir que está presente, que escuche. A mí es una admiración y señor de León, Rebeca, un honor, ¿no? Estos espacios y le agradezco mucho. Estoy muy atento a todas las otras conferencias también. Muchas gracias. Carlos, hay otra pregunta por aquí antes de que te salgas de tu presentación, por si tienes que hacer referencia. Claro. La pregunta dice, me llamó, bueno, si es primero viene un pequeño comentario, dice, me llamó mucho la atención algunos elementos de la onza quiteña, mismos que pudieran tener también interpretación bajo la masonería. Sabemos que algunos libertadores lo eran. ¿Qué opina Carlos Isa sobre esto? Ya, bien. Siempre ha habido discursos de varios colegas e incluso de varios historiadores, no solamente en la moneda quiteña, sino en muchas de las monedas que se van construyendo a partir del proceso de independencia, buscar elementos masones. Claro, indudablemente que la creación de libertad se hace sobre la base del pensamiento liberal. Y la masonería ha estado presente y está aún dentro de nuestros contextos sociales. Sin embargo de eso, yo pienso que nosotros tenemos que ser suficientemente objetivos en analizar
Primero el hecho histórico, la causa y el efecto. Y después, sobre todo, buscar el simbolismo adecuado de acuerdo a los decretos de la época y a lo que significaba en aquel instante histórico esos elementos. Por ejemplo, el sol al mediodía podemos identificarlo de varias formas. Primero, una reminiscencia a las sociedades vernáculas o las sociedades prehispánicas, ¿no? Incluso se dice que también hoy por hoy se reivindica en la Constitución del Ecuador toda la trayectoria inca, ¿no? Pero consideremos que igual que el Perú, bueno, el Perú obviamente tuvo altísima trayectoria inca, pero Ecuador, lo que hoy por hoy es Ecuador, la presencia inca fueron 50 años que nos han durado hasta ahora. Pero a lo que voy, el sol entonces tiene una representación incluso étnica, pero también el imaginario de la Europa y del Asia antiguas, ¿no? El sol de iluminación y en este caso concreto un sol antropomorfo, ¿no? Y las estrellas no son más que las provincias del Ecuador de aquel momento. Si en este instante vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrellas que harán alusión a las 7 provincias del Ecuador de aquel momento. Como vuelvo a repetir, siempre va a haber esa intencionalidad de reivindicar estos puntos masones, incluso en alguna moneda, me parece que es de Centroamérica, hay unos 3 puntos que se dice que son los 3 puntos que relacionan al compás del gran constructor de la masonería. Pero vuelvo a repetir, nos tenemos nosotros que remitir a los hechos históricos, a las fuentes primarias, sobre todo, y de una manera objetiva, hacer las interpretaciones basados en los hechos históricos y en las fuentes documentales, si me permiten la reiteración. Con mucho gusto, Ricardo, espero haber satisfecho con esta contestación a la pregunta, a la orden. Perfecto. No hay más preguntas. No sé si alguien más deseara hacer algún comentario o alguna pregunta. Carlos, te agradezco mucho que dejes de compartir tu presentación a fin de poder vernos entre todos. Gracias. Ya. Bien, entonces si hubiera algún comentario o alguna pregunta adicional, favor de quitar su micrófono, de abrir su micrófono y poder hacerla a manera libre. Quiero hacer un comentario con respecto a la presentación de Carlos. Pues quiero felicitarlo en principio por una presentación magistral como nos tiene acostumbrado ya a ver. No es para menos de parte de él, ¿verdad? Quería solamente pues comentar de que por el lado de México, en el tema de las monedas, el águila con la serpiente es bastante naciente. O sea, una vez que se independiza México en 1821 también, igual que en Centroamérica, creo que en 1824, si la memoria no me falla, sale una primer moneda de México ya con un águila agarrando una serpiente. Entonces, esa águila con la serpiente es una identidad que México empezó a tener retomando, ¿verdad? Toda la historia antigua precolombina, ¿verdad? Eso es un dato interesante, ¿verdad? Que se podría considerar también. Y por otra parte, pues, Carlos, felicitarte y mandarte un gran abrazo desde Nicaragua, ¿oíste? Porque siempre nos dejas con ganas de seguirte escuchando. Gracias, amigo. Muy cierto. Muchas gracias por tus gentiles palabras, amigo querido. Muchas gracias. Un comentario, si me permites, un comentario. Una pequeña aclaración, Rigo, sobre nuestra moneda mexicana. La primera vez que aparece un águila es en 1822 como a manera nacional y desde 1811 a manera regional en las provincias sureñas entonces eran provincias sureñas de México, pero aparece, como bien mencionas, el águila con una serpiente hasta 1823. Bien, ¿algún otro comentario o sí, pregunta? una pregunta, un detalle, Ricardo, no sé si me escuchas. Sí, claro. Sí, primeramente felicitarlo a Carlos por su fenomenal presentación y a ti también, Ricardo, por hacernos llegar a este tipo de charlas. Y hacer un comentario sobre los símbolos. Yo creo, sobre la pregunta que se hizo de que si había algo de masonería, realmente, según el psicoanalista
Carl Jung, la simbología pertenece nada más a una sola clase, a la clase humana. O sea, es parte de la idiosincrasia del ser humano y no pertenece a ninguna organización. Es todo. Gracias. Excelente comentario, Roberto. Excelente comentario. Nada más, cuando empezaste a comentar lo que Carl Jung había mencionado y lo estabas traduciendo al castellano, yo vi que toda la gente sonrió y asintió con lo que estabas tú diciendo. Completamente de acuerdo en la mayoría de los participantes de esta fenomenal conferencia. ¿Algún otro comentario que se quisiera hacer al respecto o pregunta para el ponente? Pues Carlos, antes de que te vayas, te tengo una pregunta bastante mínima para ti, pero para mí siempre ha sido un misterio. ¿Por qué Quito? ¿Quito era el nombre de alguna población que existía ahí desde la época antigua? ¿O por qué el nombre de Quito? Bien, antes de la invasión inca, efectivamente existía la Confederación Chiricara. Era un grupo étnico posicionado acá en el Valle de Quito que estableció una sociedad importante, evidencias arqueológicas, incluso hasta urbanísticas, el famoso Quito de los Incas, ¿no? Que estructuraron en principio con el término de Quitu. Ese era el nombre que tenía la ciudad y que evidentemente luego de la llegada de los españoles se castellanizó a Quito. Quito con K-I-T, ¿no? Y luego con Q, o sea, es eso, ¿no? O sea, tiene su trayectoria, su trascendencia histórica a partir de aquello. Hoy por hoy, con los nuevos adelantos, o mejor dicho, por así decir, adelantos, estamos nosotros a puertas de tener un metro como el metro de México, como el metro de Madrid. Cuando se han hecho las excavaciones para generar estos túneles por donde va a atravesar el metro, se han encontrado verdaderas evidencias arqueológicas importantísimas, sobre todo en lo que por hoy es la Plaza de San Francisco. Y ahí están esas muestras de esta sociedad chiricara, de esta confederación chiricara, ¿no? Con algunos almohadillados de piedra, con algunos elementos habitacionales, que la estrategia que va a utilizar el municipio de Quito es generar algo parecido a lo que ocurre también en España, de dejar algunas evidencias históricas de eso para que nosotros como ecuatorianos, como americanos, como latinoamericanos, cuando estemos allí en el metro podamos apreciar esas evidencias. En efecto, Quito surge de la antigua Confederación Chiricara, del antiguo Quito. Fenomenal. Me quitaste hasta la segunda pregunta. Te iba a preguntar que si quedaba algún vestigio de esos lugares y ya no me respondiste antes de que hiciera la pregunta. Excelente, fenomenal. Bien, ¿algún otro comentario? Perfecto, pues Rebeca, para que nos hagas el favor de clausurar el evento. Muchas gracias, Ricardo. La Sociedad Numismática del Bajío agradece a Carlos Sisa por su extraordinaria ponencia y el haber aceptado la invitación a nuestro evento. Gracias a Ricardo de León Tallabas y a los representantes de las sociedades hermanas que nos acompañan, a todos los presentes que se enlazaron vía Zoom y en Facebook, en las páginas de Sonuba y en la página del Reencuentro Educativo de Asociaciones Latinoamericanas Numismáticas. Y también para invitarlos a darle la bienvenida a Perú este lunes 5 de octubre con el tema El billete fiscal, a cargo de César Corrales. Gracias por su interés y muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. De verdad que muchísimas gracias. Carlos. Qué dicha, Ricardo, Rebeca, amigos queridos, para mí ha sido un verdadero placer. César, amigo, Federico, don Federico, qué dicha de verlo. Para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes esta noche, Roberto. Que hayas celebrado riquísimo tu cumpleaños, te comiste solito el pastel. Pero nada, realmente nos hermanamos por este medio y eso es una cosa estupenda. Esta pandemia, además de las cosas negativas que ha logrado,
creo que nos ha unido mucho más. Nos vemos más que otras veces, nos vemos mucho más que otras veces y eso realmente es bueno. Reciba mi saludo fraterno y sobre todo el agradecimiento a Ricardo y su equipo de trabajo por tener esta gentileza de haberme invitado esta noche. Muchas gracias. Gracias Un a la placer, Sociedad Carlos. Numismática del Gracias, Bajío, Carlos. que es es nuestra anfitriona, y la Sociedad Numismática del Bajío, que es quien está promoviendo y produciendo este evento. A quien le agradecemos es particularmente a Rebeca, que es la persona que se encargó de ser clave para que este evento pudiera suceder. Así que, Rebeca, muchísimas gracias. ¿Quién más que una dama como tú, con una sonrisa tan grande como la tuya, para que nos diera cabida a todos nosotros con nuestras ideas latinoamericanas de hermanazgo y tratar de hacer concreto el sueño bolivariano, por lo menos en la numismática? Vamos a dar un aplauso a Rebeca porque ha estado al pie de guerra. Gracias a ustedes. Un abrazo, gracias. Gracias, amigos.